Sobre José Gorostiza, pero se me estaba olvidando antes de empezar con su vida y así, pues nosotras somos Michelle González, Naomi Frías y su servidora Camila Zamora. Ya, seguimos con su vida. Él nació, el José Gorostiza nació el 10 de noviembre de 1991 en Tabasco, en Villahermosa, falleció el 16 de marzo de 1973 en la Ciudad de México. Y fue uno de los poetas más destacados de la literatura mexicana y también aquí dice que fue el fundador, pero también busqué y dice que él no fue el fundador, pero la verdad no sé, pero sí fue una figura muy importante también en ese grupo llamado los contemporáneos, conformado con, aquí sale en la diapositiva, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Torres de Bodet, etcétera. Y el que está en medio es José Gorostiza, según, porque me salía nomás esa imagen de él de joven, pero una vez comentó la profesora Galicia sobre también un escritor que salía su foto, salía como que era él, una foto como que era él, pero no era, y espero que este no sea el caso y que sí sea el señor José Gorostiza. Bueno, siguiendo con pues un poco sobre su vida. Fue jefe del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Tuvo muchos cargos acá políticos. Fue embajador también del país en no sé dónde, en Europa, por ahí. Eh, y también se le adjudica eso a que pues, sus obras, sus trabajos acá literarios no fueron muy extensos, pero pues eso no le quita la importancia a los que sí publicó. Ya ven de que Muerte sin fin es un poema pues muy popular hasta la fecha, referenciado por muchos artistas y pues bueno, ahí va junto con el siguiente. Y también de que el señor Gorostiza estudió en la UNAM y también como que estaba muy involucrado en causas sociales, sin quitar que pues él pues creció, le tocó la época de la Revolución Mexicana, entonces pues eso supone, yo digo que también, bueno, yo no solo yo digo, ¿no? Pero pues eso también como que influenció mucho en su escritura, en algunos análisis que he leído haciendo pues, investigando pues para esta exposición, me he encontrado con eso, pues. Y el segundo, y aquí en el segundo punto dice, a pesar de que el trabajo literario de Gorostiza no fue muy extenso, las obras que llegó a publicar lo convirtieron en uno de los poetas mexicanos más reconocidos. Y pues es lo mismo que dije. Eh, También Octavio Paz hizo un ensayo y pues recibió muchas críticas, tanto buenas como malas. Las malas eran del tipo de que está muy complicado el poema, pero pues eso también es lo bello y pues también acá los temas de los que habla Gorostiza es como también, bueno, era también dramaturgo. También también escribía obras de teatro, tocaba temas acá como el racismo también, la trascendencia, así pues como en Muerte sin fin, y también, entre otros temas acá de la condición humana. Y también aparte de Muerte sin fin, Eh, publicó también canciones para cantar en las barcas en 1925 y entre otros poemas ahí que le publicaron en algunas revistas de la época pues, de literatura, ¿no? Pero pues repito, a pesar de que acá no tenga como muchos trabajos, los que tiene son muy importantes en la literatura y Muerte sin fin la leí de que me tronó acá machín la cabeza. Está hermoso el poema y tiene como, ya siguiendo con
de lleno con Muerte sin fin, eh, pues tiene unas imágenes acá bien impactantes y de mis favoritas fue también que hablaba sobre el agua y también de donde saqué también información que decía que el agua era como nuestro ser y el agua se cambiaba, se transformaba. Y pues bueno, voy a leer, pues primero lo que está aquí en la diapositiva y voy a platicarles un poquito sobre lo que entendí un poco de lo que leí del artículo. Dice, Muerte sin fin. Se publica en 1939. Es uno de los mayores logros de la poesía contemporánea. Muerte sin fin se escribe en un momento de tensión mundial, la inminencia de la Segunda Guerra Mundial y un México en proceso de la institucionalización tras la Revolución. El, poe- el poema, perdón, me ando trabando mucho, el poema dialoga con el barroco español por su complejidad sintáctica y su afán totalizador, pero también con las vanguardias europeas por su verso libre y su exploración de la abstracción. Funciona el poema en una serie de niveles de un modo simultáneo, los cuales presenta uno u otro aspecto de la general relación de forma y materia, relación que llega a veces a ser antinomia. Dicha aparece bajo una serie de disfraces, el vaso y el agua, la palabra y el significado y variantes de la relación primaria, comunicación y esterilidad, Dios y el rezar, vida y muerte. Como ven, pues aquí el Señor tenía, pues era muy bueno de que al momento de hacer imágenes con las palabras, también decía que que las palabras eran como espejos que se reflejaban entre sí. Y pues sí, el poema pues es un poquito extenso, pero pues vale la pena leerlo. Pues no es tan extenso, ¿no? Como otros poemas acá tipo La Eneida y así. Bueno, ya me entienden pues, pero es un poema que sí se lee como en una media hora y así, pero todo bien, la neta, de que las imágenes te vuelan la cabeza y aún así que pues escribió en 1939, pues suena de que muy actual y todo, y de que pues habla de la muerte y te imaginas todo, pues y es como de que no para, y el poema también de que está dividido en muchas partes, pero de que hasta hay un canto, y luego también en este artículo dice que el baile también como que, no sé, como, me lo imaginé todo como muy acá, pues muy, es místico, ¿no? De que es como, bueno, es una especie de misticismo, no sé, como de que estar en contacto o como lo repito, trascender, cambiar de forma, o sea, como que o sea, nos transformamos y volvemos, no sé, es muy interesante el poema, pues, es muy hermoso y tiene como que, y pues lo repito, pues tiene acá muchas imágenes muy bonitas y pues creo que sería todo de mi parte. Sí, sería, sería todo. Y hablé un poquito de Muerte sin fin. Mi compañera Michelle pues va a seguir con este poema porque como les digo de que es muy importante y es muy famoso el poema. Y pues nada, pues dejo que hable un poquito más a profundidad de Muerte sin fin y también que les lea pues unos pedazos pues del poema que aquí presentamos de José. Hola, pues para adentrarnos más en la obra del autor, a continuación vamos a estar hablando y haciendo un breve análisis sobre lo que es considerado el poema fundamental de José Gorostiza, que es Muerte sin fin. Muchos ya lo deben de conocer porque pues es como
una obra clave dentro del canon de la literatura mexicana, ¿no? Fue publicado en 1939 y pues como les comentaba es considerado una de las obras cumbres de la poesía en lengua española del siglo XX. Es considerado un poema filosófico, ya que en este se condensan las preocupaciones vitales del poeta a partir de la creación de la imagen del agua contenida en un vaso, lo cual, porque pues todo el poema gira ante esta metáfora, ¿no? Del agua y el vaso. Me parece simplemente alucinante lo que hace este autor. Y pues es justamente a partir de esta imagen o esta metáfora en el que se resume o se hace una reflexión de metafísica sobre cuál sería el papel de Dios en la existencia humana, así como del hombre, el universo, la sustancia y obviamente la forma poética también. Porque pues el autor en este poema lleva a cabo una conjugación que es entre la profundidad filosófica y la perfección formal o de la forma, hablando pues en términos literarios, ¿no? Este poema está precedido por 3 proverbios bíblicos y se organiza básicamente en 2 grandes silbas, amplias silbas, donde también se intercalan versos libres. Entre estas silbas grandes, en el medio hay un interludio que está compuesto por estrofas de seguidillas, lo que podría evocar a los haikus, y seguido de esto hay 4 series de octasílabos. Por lo tanto, podemos decir que nos enfrentamos a un poema lleno de contrastes entre lo formal y lo coloquial. Cada una de estas silbas contiene un clímax de pasión mística que acompaña lo que viene siendo la tesis central, que se divide en 2, una confirmación y una renuncia. El pasaje intermedio, que vienen siendo estas estrofas que evocan a los haikus, celebra el reposo del alma contemplativa y al mismo tiempo también ratifica lo que es la voluntad de razonamiento de quien sostiene la tesis. Por lo tanto, podríamos decir que es una proyección del propio yo del poeta. Este es un poema de largo aliento y pues como les comentaba es un poema un poco largo, está conformada por casi 600 versos, en los cuales no se narra realmente una historia, sino que se entiende y se despliega realmente como una larga reflexión, ¿no? Empleando un lenguaje muy barroco, en donde podemos encontrar oraciones extensas y una sintaxis un poco compleja. Sinceramente, es un poema bastante complejo de leer y de entender más que nada, pero yo creo que justamente en eso radica el valor de la obra, de que representa un reto, ¿no? Para el lector, eh, pues comprenderlo o al menos tratar de comprenderlo. Pero al mismo tiempo, pues es lo que también me gustó bastante, que al ser así tan complejo, y pero al mismo tiempo tan atrapante, porque de verdad está escrito de una manera muy bellísima y muy poderosa a mi parecer, es lo que abre la puerta, ¿no? A estas 1000 interpretaciones que cada quien le puede dar de manera individual. Y pues a mí me gustó mucho. En el universo de Gorostiza, la muerte no se entiende como un hecho final, sino como un principio permanente que sostiene la vida. O sea que podemos entender que la existencia es realmente un proceso de disolución y pues de ahí viene el título, ¿no? Muerte sin fin. O sea, una muerte que nunca se agota, casi cíclico, ¿no? Es algo muy circular. De hecho, el poema es así muy circular. Y pues ahora les voy a leer un fragmento del inicio de este poema que sinceramente se me eriza la piel cada que lo leo porque es un inicio muy muy poderoso y en general todo el poema los invito ampliamente a que lo lean, es toda una experiencia y pues les voy a leer solo un pedazo del inicio, ¿no? Ok. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inasible que me ahoga,
Mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada. Mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco hundida a medias, ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o al borde cúmulo que sola prisa de acosada espuma, no obstante, oh paradoja constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. Pues así empieza, ¿no? Y es wow, simplemente me remueve por completo, ¿no? Me parece un inicio, como les comentaba, muy, muy poderoso. Y pues en el inicio podemos ver cómo el yo se confiesa colmado de sí mismo, ¿no? Lleno de mí acá, sitiado en mi epidermis. Está colmado de sí mismo, pero esa plenitud, fuera de ser liberadora, sino todo lo contrario, eh, es opresiva, pues la piel cumple un papel como de tipo frontera, una muralla, ¿no? Que encierra al sujeto en su propio cuerpo, por un Dios inacible que me ahoga. La divinidad en esta ocasión, en vez de trascendencia, representa, como lo comentaba anteriormente, realmente una opresión, ¿no? Pues la figura del Dios, ¿no? De que un Dios inacible es presentada como imposible de atrapar o de comprender. Un Dios que en lugar de salvar, te ahoga. ¿Mentido acaso por su radiante atmósfera de luces? Aquí la imagen plástica de la atmósfera de luces, a mi parecer, sugiere la existencia de este espejismo, ¿no? Como una trampa de resplandor que oculta la verdad al poeta, ¿no? Eh, que oculta mi conciencia derramada. La expresión de que la conciencia está derramada sugiere que el yo lírico o el yo poético no se percibe realmente como un centro coherente y estable, sino que todo lo contrario, no, es más que nada una totalidad dispersa, confundida, incluso fragmentada, ¿no? De mi conciencia derramada. Pues el poema es bastante largo, así que no lo podemos analizar todo, pero también me gustaría hablar específicamente de unos versos que están en una parte del poema, que es: oh inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo. En este verso Gorostiza eleva la inteligencia a un plano casi divino, celestial, ¿no? Que de hecho había estado leyendo en unos artículos que muchos dicen que la palabra más adecuada en vez de inteligencia debería ser imaginación, pero yo no considero que esa sea la palabra más adecuada, sino que esa inteligencia lo es, ¿no? Porque está resignificando al mismo tiempo eh, su su significado, pero no lo resignifica por completo, significa lo mismo, pero le agrega otro valor. Entonces no creo que lo correcto sea sustituirlo, aunque obviamente alude a la imaginación, ¿no? O inteligencia, que todo lo concibe sin crearlo. Pues alude a la imaginación, pero no creo como para sustituir la palabra que el autor eligió. Y bueno, como comentaba, Gorostiza describe la inteligencia como una soledad en llamas que ilumina todo sin actuar, o sea, que abarca el universo completo, la concepción de todo el universo, pero carece del poder crearlo. Esta metáfora señala justo el límite, ¿no? Que hay entre el pensar y pues el ser. Eh, Muerte sin fin es un poema que trasciende las fronteras de la lírica mexicana para convertirse en una meditación universal sobre el ser, el pensamiento y la muerte. Lo que pues es un poco contradictorio, ¿no? Porque de hecho Gorostiza estaba en la discusión esta que había de que
Gorostiza está a favor acerca de crear una literatura nacional y pues Muerte sin fin termina siendo completamente lo contrario, no habla de temas universales y todo esto. Pero y de hecho, José escribió muy poco Gorostiza, ¿no? De hecho, muy poco, y este es como que la pieza clave de sus obras. Y como comentaba, del canon de la poesía mexicana en general. Y pues creo que es muy valioso, la verdad. Invito a todos a que lean este poema, que es una explicación absolutamente individual de un pensamiento. Entonces, por lo tanto, considero que su lectura también debería invitar a una comprensión absolutamente individual de ese pensamiento, ¿no? Es lo que comentaba, de que este poema nos abre las puertas de la interpretación, ¿no? De que cualquier persona lo puede, simplemente inicialmente, aunque no lo entiendas, te atrapa por el esteticismo que tiene la manera en que está escrita. Y, y invito a todos a que se sumerjan en este poema y traten de entenderlo y pues lean artículos acerca de él porque hay mucho que aprender de aquí. Me encantó este poema. Y pues eso es todo sobre... Este es el breve resumen de Muerte sin fin de José Gorostiza. Hello, hello. Eh, yo voy a platicar sobre dos artículos eh, publicados por dos revistas diferentes de la UNAM en tiempos súper diferentes. No muy separados, pero sí creo que uno fue en el 2014 y el otro en el 2020. Es la primera vez que me toca exponer sobre dos artículos. Por lo general soy súper dispersa, pero me resultó muy fácil leer esto. Yo creo que porque conecté muchísimo con el poema, me gustó mucho. Eh, el primero es El triunfo del Demiurgo, perdón, Demiurgo acerca de Muerte sin fin de José Gorostiza, escrito por Alberto Pérez Amador Adam. Aquí un pequeño resumen dice que el autor describe la estructura numerológica de uno de los poemas mexicanos más importantes de la literatura, Muerte sin fin, después de analizar el contexto histórico-social que se dio origen a la producción del texto y de ubicar el poema en una tradición hispana con aspiraciones universalistas, tanto temáticas como formales, en una tradición que, pese al nacionalismo postrevolucionario, se resistió al colorido local, cuya afiliación se remonta hasta la Edad Media europea. Alberto Pérez Amador encuentra una tradición filosófica mucho más profunda en las metáforas bíblicas y en los dos hilos conductores del poema, la inteligencia divina y la inteligencia humana. Cada una de estas partes en que el poema se encuentra dividido es explicada en sí misma y en el conjunto que forman para revelar limitaciones impuestas por el lenguaje humano para conocer y explicar el mundo. Me gustó mucho leer este artículo porque como que el tono que toma es como muy místico, y enfoca mucho el análisis de como la estructura formal y la numerología, como eso de los 7 días en donde fue hecho, donde Dios hizo el mundo, como que expone muy bien estos puntos, el trasfondo filosófico esotérico, y pues está la figura del demiurgo, que simboliza al poeta, que queda como la forma del caos. Me gustó mucho que al principio habla de la amistad que tiene con el otro contemporáneo Cuesta, y que ambos tienen un estilo que tienen un estilo igual, como similar, que de hecho Jorge Cuesta hizo dos eh, reseñas de Muerte sin fin en eh, en 2 semanas. Le gustó un chorro. Y que Gorostiza y Cuesta pues recalca la amistad de años que tienen y que se conocían y que se relacionaban en los proyectos uno del otro, y que
se influyeron al redactar en forma simultánea. Y se puede ver con Muerte sin fin y Canto a un dios mineral. Y que también pues dice que Cuesta subraya la importancia de la metáfora principal de la obra, la del vaso del agua, y la interpreta como los amores de la forma y de la materia, o como los amores del cuerpo o del espíritu, y como los amores de la parte sensible y de la parte inteligible de la conciencia. Esto habla en la primera reseña, nos platica un poquito de las dos. En la segunda reseña nos dice que la que hizo Cuesta como que subraya más el carácter místico del poema y lo relaciona con otras obras de diferentes poetas de André Gide y de T.S. Eliot. Y hace una muy larga comparación con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Hace también un reencuentro, como un enlistado de los campos semánticos de la forma, vaso, Dios, con sustancia, agua y alma. También de muerte, de increción. Ay, perdón, pensé que había dejado de grabar. En la primera se localizan los conceptos de muerte, inversión, descreación, oscuridad, precipicio, diablo, inmovilidad, silencio, mientras que en la segunda se encuentra con la idea del sueño, creación, luz, altura, sentidos corporales, movimiento y palabra. Resalta también el movimiento central del poema, que puede permitir este entrecruzamiento de estas cuatro isotopías, que lo constituye el motivo de la inteligencia. Me llama mucho la atención lo que dice del demiurgo. Yo no había escuchado de esto antes y me llamó mucho la atención que, si bien mi religión no lo ve realmente así, me llama mucho la atención el concepto, y que hace un análisis de los diferentes campos semánticos. Me gusta cómo enfoca, en este artículo enfoca la relación del lenguaje y lo divino y la creación, y también como las conexiones con la filosofía y el pensamiento como místico, y como que el poema se ve, lo retrata como un orden frente al caos existencial, ¿no? Que si bien está hablando el poema de un Dios que no salva, que ahoga, es como que resalta que está cargado de referencias culturales y religiosas también. Hace de hecho un reencuentro como de los proverbios y lo metafísico también, que me gusta mucho. Probablemente el segundo artículo del que les voy a hablar, que es Yo, entre paréntesis, él, en Muerte sin fin, yo creo que ese es el que más me gustó leer y el que yo creo que más se quedó en mi cabecita, porque se trata de porque habla de algo más humano, como que Castaños usa un lenguaje más humano, y el autor Alberto Pérez usa como un lenguaje como medio poético y yo diría metafísico, como muy como simbólico, como algo. Hello. Yo voy a platicar sobre dos artículos publicados por dos revistas diferentes de la UNAM en tiempos súper diferentes. No muy separados, pero sí creo que uno fue en el 2014 y el otro en el 2020. Es la primera vez que me toca exponer sobre dos
artículos. Por lo general soy súper dispersa, pero me resultó muy fácil leer esto. Yo creo que porque conecté muchísimo con el poema, me gustó mucho. El primero es el triunfo del Demiurgo, perdón, Demiurgo acerca de Muerte sin fin de José Gorostiza, escrito por Alberto Pérez Amador Adam. Aquí un pequeño resumen, dice que el autor describe la estructura numerológica de uno de los poemas mexicanos más importantes de la literatura, Muerte sin fin, después de analizar el contexto histórico-social que se dio origen a la producción del texto y de ubicar el poema en una tradición hispana con aspiraciones universalistas, tanto temáticas como formales, en una tradición que, pese al nacionalismo postrevolucionario, se resistió al colorido local, cuya afiliación se remonta hasta la Edad Media europea. Alberto Pérez Amador encuentra una tradición filosófica mucho más profunda en las metáforas bíblicas y en los dos hilos conductores del poema, la inteligencia divina y la inteligencia humana. Cada una de estas partes en que el poema se encuentra dividido es explicada en sí misma y en el conjunto que forman para revelar limitaciones impuestas por el lenguaje humano para conocer y explicar el mundo. Me gustó mucho leer este artículo porque como que el tono que toma es como muy místico, y enfoca mucho el análisis de como la estructura formal y la numerología, como eso de los 7 días en donde fue hecho, donde Dios hizo el mundo, como que expone muy bien estos puntos, el trasfondo filosófico esotérico, y pues está la figura del demiurgo, que simboliza al poeta, que queda como la forma del caos. Me gustó mucho que al principio habla de la amistad que tiene con el otro contemporáneo Cuesta, y que ambos tienen un estilo que tienen un estilo igual, como similar, que de hecho Jorge Cuesta hizo 2 reseñas de Muerte sin fin en 2 semanas. Le gustó un chorro. Y que Gorostiza y Cuesta pues recalca la amistad de años que tienen y que se conocían y que se relacionaban en los proyectos uno del otro y que se influyeron al redactar en forma simultánea. Y se puede ver con Muerte sin fin y Canto a un Dios mineral. Y que también pues dice que Cuesta subraya la importancia de la metáfora principal de la obra, la del vaso del agua, y la interpreta como los amores de la forma y de la materia, o como los amores del cuerpo o del espíritu, y como los amores de la parte sensible y de la parte inteligible de la conciencia. Esto habla en la primera reseña, nos platica un poquito de las dos. En la segunda reseña nos dice que la que hizo Cuesta como que subraya más el carácter místico del poema y lo relaciona con otras obras de diferentes poetas, de André Gide y de T.S. Eliot, y hace una muy larga comparación con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Hace también un reencuentro, como un enlistado de los campos semánticos de la forma, vaso, Dios, con sustancia, agua y alma. También de muerte, de increción. Ay, perdón, pensé que había dejado de grabar. En la primera se localizan los conceptos de muerte, inversión, descreación, oscuridad, precipicio, diablo, inmovilidad, silencio, mientras que en la segunda se encuentra con la idea del sueño, creación, luz, altura, sentidos corporales, movimiento y palabra. Resalta también el movimiento central del poema, que puede permitir este entrecruzamiento de estas 4 isotopías, que lo constituye el motivo de la inteligencia. Me llama mucho la atención lo que dice del demiurgo. Yo no había escuchado
de esto antes y me llamó mucho la atención que si bien mi religión no lo ve realmente así, me llama mucho la atención el concepto y que hace un análisis de los diferentes campos semánticos. Me gusta cómo enfoca, bueno, en este artículo enfoca la relación del lenguaje y lo divino y la creación. Y también como las conexiones con la filosofía y el pensamiento, como místico. Y como y como que el poema se ve, bueno, lo retrata como un orden frente al caos existencial, ¿no? Que si bien está hablando el poema de un Dios que no salva, que ahoga, es como que está, bueno, resalta que está cargado de referencias culturales y religiosas también. Hace de hecho un reencuentro como de los proverbios y lo metafísico también, que me gusta mucho. Probablemente bueno, el segundo artículo del que les voy a hablar, que es Yo, entre paréntesis, él, en Muerte sin fin, yo creo que ese es el que más me gustó leer y el que yo creo que más se quedó en mi cabecita, porque se trata de como porque habla de algo más humano, como que Castaños usa un lenguaje más humano y el autor Alberto Pérez usa como un lenguaje como medio poético y yo diría metafísico, como muy, como simbólico, como algo más allá, así como tratando más o menos de llevar el estilo de Gorostiza. Y yo creo que el tema central de lo que explica Triunfo del Demiurgo es la figura del poeta, en este caso Gorostiza, como un creador demiurgístico. El lenguaje como herramienta de orden divino en un tono muy filosófico. Me gusta la figura del demiurgo, que es como un creador que no salva, o sea, que hace todo, que es como el que representa el creador del universo, pero que no es un Dios como el Todopoderoso, sino como un creador que le da forma al universo a partir de un caos. Y se me hace algo que cabe para mí en lo hermoso, ¿no? Que siento que el autor trata de ver esta figura como el demiurgo, como que en este caso hace ver más que nada a José Gorostiza como el demiurgo, no tanto como hablando de lo que está dentro del poema, porque José Gorostiza pues habla de un Dios todopoderoso, pero como que en este análisis, en este artículo, habla de Gorostiza como si él fuera un demiurgo, ¿no? Como que más o menos por ahí le encontré ese lado. También está este otro artículo que fue el que más me gustó porque encontré como algo más humano, como algo más de hablar como estar leyendo a una persona, porque el artículo pasado lo encontré quizás muy formal, que es un artículo muy hermoso, pero es un artículo más formal que este de Fernando Castaños.
Y me gustaría leer lo primero que dice porque está muy bonito, que dice que escrito desde el asombro que causa advertir el dinamismo del vocablo muerte, este poema merecedor de admiración mayúscula escenifica una conversación que es un monólogo, la exposición de una tesis sobre la materia, la vida y la conciencia, de venir hacia la forma de su ser. Dice, pues está analizando también de cómo está hecho el poema, que trata de un conjunto de estrofas seguidillas que hacen eco del haiku y secundadas de 4 series de octasílabos. Las sílabas tienen cada una un clímax de pasión mística. También nos habla de... Ay, aquí tengo un par de notas, perdón. Me gusta mucho el estilo de este artículo que se enfoca mucho como en lo poético, en lo introspectivo, como que habla más de que es una conversación con uno mismo, ¿no? Que pone foco a la forma y a la sustancia que se necesitan mutuamente, que es como la relación del yo, que se desdobla en él, y con un estilo introspectivo, literario, y que se enfoca en cómo se construye la voz poética y se enfrenta a lo que no se puede decir. El tema central de Yo, en Muerte sin fin, que es este artículo de Castaños, habla del yo poético, como de algo más introspectivo, como si se tratara de, como que lo analiza de como una crisis con uno mismo, cuando Triunfo del Demiurgo o sea, mira al poeta, a Gorostiza, como un creador demiurgo, que está plasmado en la crisis con este Dios todopoderoso. Y como en esa duda, como en esa pelea, como con ese diálogo, ¿no? Ese monólogo interno. También como habla del lenguaje como un límite de pensamiento. Me gusta que este artículo analiza que quizás el autor estaba tratando de decir algo que con palabras no puede decir, que quizás hay cosas que no están dentro de nuestro límite en las palabras, que hay imágenes más allá, que hay un algo más para acá que con las palabras no pueden describir, a menos que inventemos otras. Entonces está como que súper bonito que lo vea así, por eso me gustó tanto, como que lo encontré bastante personal este artículo, ¿no? Yo había tomado, que los dos me parecen con unas propuestas súper interesantes, son súper diferentes entre sí, ¿no? El Yo, el Muerte sin fin de Castaños, es como un tono superhumano, ¿no? Como que básicamente va por ahí, porque Castaños habla de el yo, el uno mismo, así como, ay, el conflicto con el lenguaje, la pelea porque existe un límite con las palabras, que quizás esto que siento o esta duda no la puedo expresar, como Dios y el más allá, la muerte, así como que lo encuentro muy humano. Y también dice que el poema muestra una renuncia muy sutil del yo ante lo inexpresable. Y eso me gusta mucho. El triunfo del demiurgo, como en la parte de la relación con el lenguaje, lo ve más como el lenguaje como herramienta de orden divino, filosófico, casi que místico. Y como en la conclusión del demiurgo es más para un lado de que el poema va como que el autor ve que este poema va como una creación muy sagrada, lo ve como una creación poética grande, como si se tratara de un creador. Me gusta porque para mí esos son los artistas, ¿no? Al final de cuentas, un creador que crea todo a partir del caos, a partir de cómo se hace el arte, ¿no? Que el arte viene de quizás lugares con mucho caos, lugares con mucha duda, como con un chorro de más que nada como que es una herramienta, ¿no?
el arte. Y es como lo que dice aquí de este poeta, que pues es un creador de Demiurgo y que utiliza el lenguaje, utiliza la palabra como herramienta. Pero en el artículo de Castañeda no es así, sino que lo ve como que es al contrario un límite, que no podemos decir lo que realmente queremos decir. Entonces me parecen, en general el poema me parece muy hermoso y como que me gustan estas dos interpretaciones, ¿no? Me gusta la interpretación, yo creo que la que me gusta más, ay, no sé con cuál me quedo, pero me gusta el de Castaños porque sí lo ve más como que existe este límite, ¿no? Como que, ay, como que a lo mejor esto que siento yo no puedo expresar las palabras, pero como que mi yo artista lo ve más como por este lado de que de hecho todos somos unos creadores de miurgo, ¿no? De miurgígico, perdón. La verdad es que ampliamente recomiendo estos dos artículos y me gustaría también añadir que a ver, aquí tengo la conclusión. Listo. Lo que ambos artículos tienen en común es lo mucho que alaban la riqueza de las palabras que se utilizó, como que usa cosas del cuerpo como pensamiento humano, la inteligencia de lo divino con lo humano que al mismo tiempo se entrelaza, como que ambos autores respetan fuertemente como la intención que ellos mismos le dieron a Gorostiza al crear este poema y cómo ambos también respetan y también recalcan lo numerológico y lo esotérico. Uno lo ve como más de un lado de la sustancia y la forma, mientras que otro sí lo ve como algo de poético y del lenguaje como el límite. Pero ha sido muy interesante para mí leer esos artículos. Y leer el poema, sobre todo, es un poema que me gusta mucho. Yo me quedo más como con la idea de, ay, no sé, ahorita que lo digo en voz alta, quizás me gusta más el triunfo del Demiurgo porque me gustó el concepto, perdón, del Demiurgo. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. A lo mejor me escuché un poquito dispersa. Ha sido un chorro de información que espero recopilar mejor en el ensayo, en el reporte, perdón. Esto ha sido todo por nuestra parte. Les recomiendo mucho este poema. Tiene un montón de interpretaciones, tiene un montón de imágenes súper bonitas. Yo entré como en una crisis cuando leí este poema. Y mi religión también como que entré como en... Pero me gusta que esto genere, esto es como un arte muy puro, ¿no? Que genera este sentimiento. Muchísimas gracias por su atención y que estén súper bien. Hello, hello.